Ya, entonces, comencemos nomás con el auxiliar. Ya, entonces, P1, la pregunta pendiente. Tenemos un cascarón esférico de radio R y una carga total Q distribuida uniformemente que gira con una velocidad angular omega. Se quiere obtener el campo magnético en el centro del cascarón y para ello se puede descomponer el cascarón en anillos y luego usar superposición. Entonces, en la parte A determina el campo magnético producido por un anillo ubicado en un ángulo teta arbitrario. Entonces, en específico, ahí no queremos calcular el campo en el centro, así que esto también es en el centro del cascarón. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Supongamos que queremos calcular el campo generado por ese anillo. Tenemos el centro, lo voy a llamar por O. Y bueno, estamos en una, que estamos a este anillo está a una altura Z, digamos, y que tiene un radio R. Después lo vamos a conectar con la geometría del problema. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el campo magnético en, en el centro de este anillo? Bueno, es similar a lo que pasaba antes con campo eléctrico por definición. Bueno, vamos a usar definición, entre comillas, que es ley de Biot-Savart en este caso. Entonces, recordemos que nos decía la ley de Biot-Savart. Tenemos 0/4pi plus r menos r prima, r menos r prima, cubo de r prima. Teníamos eso. Eso nos decía la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que inyectarle la información. Entonces, primero, ¿qué va a ser R donde queremos calcular el campo magnético? Y en este caso va a ser, voy a considerar ese como cero, es decir, estoy considerando mi origen en este punto. ¿Ya? ¿Dónde se está ubicando la corriente? Y esta está girando así. Bueno, R' es, voy a usar coordenadas cilíndricas, es decir, vamos a estar a una altura Z en Catongo, y en esta altura Z yo estoy a una instancia R en R tongo. Em, ¿Qué más me queda? Tengo que definir el vector corriente. Como nuestro vector corriente en este caso, bueno, tiene una corriente I, no sabemos cuál es, nos piden en la parte B determinar cuánto vale I. ¿Y en qué dirección está ahora? Es la dirección Fitongo, porque se mueve a lo largo del anillo, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría nuestro diferencial? Bueno, queremos recorrer este anillo, así que va a ser R de phi. Entonces, dicho eso, tenemos que el campo generado en el centro está dado por mu 0/4pi, la integral de este bicho. Us- Tongo más r tongo al cubo R de phi. Ya, entonces ahora
tenemos eso y ya que pusimos el diferencial, tenemos que ver cuáles son nuestros límites de integración y noten que lo que queremos recorrer todo el anillo, así que va a ser de 0 a 2pi. Ya, entonces notemos lo siguiente. Voy a dejar todas las cosas que son vectoriales dentro y todas las cosas escalares no dependen de phi, así que lo puedo sacar. Entonces, en específico, ¿qué es lo que vamos a tener? Mu 0 sobre 4pi, eso ya está afuera. La corriente la puedo sacar de la integral. Este término r también lo puedo sacar de la integral. Dividido en, bueno, esta norma tampoco depende del ángulo. Y como nos queda z cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. ¿Y qué nos está quedando dentro de la integral? 0,2pi. Nos queda, bueno, menos z pi cruz k y menos r phi cruz r tongo en de phi. Ya, entonces, ¿qué nos queda ahora? Es ver cuánto da estos productos cruces que tenemos acá. Entonces, em, ¿cuánto da esto de acá? Phi tongo cruz k tongo es r tongo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me pongo acá? Mi phi tongo estaría entrando ahí. Tengo k tongo que es hacia arriba. Entonces, cuando hacen ese producto cruz, noten que el pulgar apunta en la dirección R tongo, por regla de la mano derecha. Y cuando hacen pi tongo, cruz, R tongo, por regla de la mano derecha, les queda el pulgar apuntando hacia abajo. Entonces acá es menos k tongo. Entonces, súper. Nos queda mu 0 sobre 4pi y sobre r, z cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, la integral de 0,2pi, r tongo, más r en k tongo, de phi. Ya, entonces, a ver, tenemos eso, voy a separar la integral. Dame un segundo. Menos z en r tongo, de phi, 0,2pi, k tongo, de phi. Tenemos eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos decir de esta integral de acá? ¿Qué podemos decir? Ya, el z menos z lo podemos sacar fuera de la integral y estaremos integrando r tongo. Y esa integral sabemos cuánto da. Y pregunta abierta, ¿cuánto daría esta integral? 2pi. Mm, no, no, porque ya, ¿qué está sucediendo acá? R tongo, ¿qué es? Bueno, estamos en cilíndricas, es un coseno de phi en x tongo y un seno de phi en y tongo, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo?
R tongo es coseno de phi en X tongo más seno de phi en Y tongo, ¿cierto? Y si estamos integrando de 0 a 2pi, el periodo del coseno, el periodo del seno, ¿cuánto da eso? Cero. Es cero. Súper. Entonces, debido a eso, como estamos integrando sobre un periodo, esta integral de acá, total, es cero. Y bueno, notemos acá que tanto R y K tongo no depende de phi, así que los vamos a sacar de la integral y nos va a quedar 2pi. Entonces, el campo eléctrico en el centro, mu 0 sobre 4pi, y R, z cuadrado más R cuadrado a la 3 medios por 2pi R en K tongo. Entonces, despejando que quede un poquito más bonito, un 0 y R cuadrado, 2z cuadrado más R cuadrado a la 3 medios en K tongo. Entonces, súper. Tenemos una expresión general para un anillo que está a una altura Z con un radio R. Ahora, conectemos eso a la geometría de nuestro problema. O sea, tenemos un anillo, sí, pero este anillo vive dentro, está, ay, se me fue la palabra, pero vive dentro de esta esfera, ¿sí? Entonces, bueno, dame un segundo. Ya, por geometría, ¿cuál es la situación que tenemos? Em, ahí sí. Tenemos que el anillo es ese. Entonces, ya. Notemos que acá tenemos nuestro ángulo teta de esféricas. Sabemos que esta esfera tiene un radio R. Entonces, y en nuestro caso, nuestro anillo estamos definiéndolo con Z y R. Entonces, notemos en este caso que Z es el Z en esféricas es R por coseno de teta. Y para obtener el R, notemos que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, R es igual a R seno de teta. Tenemos eso. Entonces, nuestra expresión para el campo en el centro y medios. R cuadrado es R cuadrado seno cuadrado de teta dividido en Z cuadrado más R cuadrado. Y bueno, pueden notar que en la expresión de acá abajo aparece el coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso sabemos que da 1 al factorizar por R cuadrado. Así que nos queda una expresión más bonita. Un 0 medios R cuadrado seno cuadrado de teta. em, R al cubo, ¿cierto? Entonces finalmente nos queda mu 0 y sobre 2R seno cuadrado de teta en catongo. Entonces
tenemos una expresión de el campo magnético que genera un anillo y este anillo que se encuentra dentro de la esfera. em, Perdón, ya tenemos ese campo magnético en el centro de este cascarón esférico, que es lo que nos están pidiendo en la parte A. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en la parte B? Es, ok, nos dimos una corriente, quedó expresado en el valor en esa corriente I. Entonces, en la parte B nos dicen determinar la corriente I. Entonces, en la parte B nos están preguntando encontrar una expresión para la corriente I. Entonces, notemos lo siguiente. Tenemos nuestro cascarón esférico. Acá no estoy dibujando la parte de abajo para que no use tanto espacio. Es simplemente, ya, pero tiene acá la parte de abajo. Eso quiero, a eso quiero llegar. Y bueno, sabemos que este cascarón esférico tiene una carga Q distribuida en la superficie, ¿cierto? Entonces, cuando este cascarón esférico empieza a rotar, ¿qué es lo que va a aparecer? Es que tenemos una distribución superficial que tiene una velocidad y eso me genera una corriente. Entonces, noto lo siguiente, o sea, si tengo Q y lo empiezo a rotar, bueno, voy a tener una corriente superficial. Nada por eso. Entonces, recordemos que una corriente lo podemos describir como la densidad de carga por velocidad, ¿sí? Em, Donde en este caso, ¿cómo es nuestro sigma, nuestra densidad de carga superficial? Bueno, esta carga está distribuida uniformemente, así que va a ser carga dividida en la superficie, y la superficie de una esfera es 4pi r cuadrado. Y bueno, ¿cómo podemos calcular velocidad? Es recordando esta expresión de mecánica, que es omega cruz r. Entonces, determinemos bien la velocidad. V es igual a omega cruz R. Entonces, si queremos calcular ese producto cruz, bueno, tenemos IJK. El omega es un vector que vive en zetatongo, así que tenemos ahí omega. Y el R es un vector posición a lo largo de esta esfera. Entonces, acá nos va a quedar R seno de teta coseno de phi, R seno de teta seno de phi, R coseno de teta. ¿Y cómo nos va a quedar en este caso? En y tongo tenemos componentes menos omega R seno de teta seno de phi. En J tenemos componentes R seno de teta coseno de phi. Y en Z tongo todo me da cero. Así que no hay componentes en Z tongo. Entonces, súper. De acá nos queda lo siguiente. Ah, perdón. Ya, entonces nos va a quedar m, o sea, omega r seno de teta. Y nos queda factorizado por seno de phi en y tongo, seno de phi en j tongo.
Y bueno, si recuerdan, como los vectores unitarios en la esfera, en coordenadas esféricas, esto de acá corresponde a la dirección Fitongo. Entonces nos va a quedar omega r seno de teta en Fitongo. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que nuestro vector de densidad de corriente superficial está dado por Q 4pi r cuadrado por la velocidad omega r, y estos son los mismos r, y esto lo vamos a dejar un poquito más simple, 4pi r omega seno de teta en Fitongo. Ya, tenemos entonces el vector corriente superficial, pero lo que nosotros estamos buscando es cuánto vale el vector corriente I. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Tenemos nuestra esfera, es lo mejor que puedo dibujar. Tenemos nuestra densidad de corriente, que esto es K. Entonces, lo que nosotros queremos es determinar cuánto es la corriente que circula por una línea dentro de esta superficie. Entonces, para ello, podemos utilizar cómo se define el vector K, y nos va a quedar lo siguiente. Acá se define como... Oye, a ver, entre la duda. Denme un segundo. Denme un segundo. Y es para no vender humo. Ah, sí. Tenemos esa definición del vector corriente. Y bueno, de ahí nosotros podemos despejar cuánto vale I, y lo podemos pensar como lo siguiente. Entonces, K punto dl, pero este dl tiene una gracia que va a ir en la dirección perpendicular. Ya. Entonces, veamos qué tiene sentido esta expresión. Ya, pero antes de todo eso, ¿me van siguiendo? ¿Todo bien? No sé si hay alguna duda. No, no lo mencioné al principio. Pero si tienen cualquier duda, por favor me paran. Hoy estoy atento al chat. Entonces pregunto, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Ya veo dos manitos arriba. Ya, espero que sí. Insisto, cualquier duda, por favor, me detienen. Ya, entonces, veamos qué nos está diciendo esta expresión. Voy a dibujar esto un poquito más grande. A ver, entonces, tenemos así nuestros vectores. Nuestro vector corriente superficial, voy a dibujar exactamente lo mismo, pero más grande. Y lo que queremos calcular es la corriente que circula sobre esa línea, nuestro vector I. Entonces, em, ¿qué es lo que queremos hacer básicamente? Ya, estoy viendo el chat. Ese es
¿Eso del fitongo es por la definición de las coordenadas? Sí, es por la definición de las coordenadas. Esto de acá, tanto en esféricas como en polares, se tiene el mismo fitongo. Y no, eso es definición. Aquí, aquí. Ya, entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos calcular, eh, integrar más bien. ¿Qué es lo que pasa? Queremos integrar la corriente superficial en un ángulo bien chiquitito, en donde esto está dado por r de teta. Entonces, si nosotros integramos em, nuestra corriente superficial a lo largo de ese ángulo chiquitito, bueno, vamos a tener I. Entonces, I se define como K punto dl perpendicular. Y eso es lo que nos está diciendo, que para obtener este I chiquitito, vamos a integrar sobre un ángulo chiquitito. En este caso es teta, teta más de teta, en un ángulo chiquitito. Y lo que estamos haciendo es un producto punto de este vector corriente superficial, punto esta dirección que la tengo que definir, que es dl perpendicular. Dl perpendicular es básicamente, tomo un dl, eso es mi dl, y el hecho que sea perpendicular es que apunte perpendicularmente a ese trocito de línea. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿cómo nos va a quedar nuestro dl? Es simplemente r de teta, porque yo estoy bajando por el ángulo teta. ¿Y qué le da el carácter de componente perpendicular? Bueno, es que va en la dirección phi. Y eso porque queremos hacer producto punto con esta corriente. Entonces, dicho eso, tenemos entonces que la corriente es teta, teta más un ángulo chiquitito. Nuestro vector corriente lo voy a anotar como omega 4 pi r seno de teta en fitongo punto r de teta en fitongo. Entonces, súper. De ahí nos queda entonces que la corriente está dado por, tenemos que calcular esta integral. Entonces nos va a quedar Q omega 4 pi, la integral de teta más de teta en seno de teta. Y esto básicamente son como los teoremas de cálculo que han visto. Pero veamos otra forma que es, ok, tenemos esta integral es fácil de calcular, sabemos cuál es la primitiva de seno de teta, em, y apliquemos qué nos está diciendo este bicho. Entonces nos quedaría Q omega sobre 4 pi, la primitiva es menos coseno de teta evaluada en teta más de teta, teta, ¿cierto? Entonces nos queda, voy a seguir abajo. Q omega 4 pi más coseno de teta. Es eso. Y básicamente a esto le podemos aplicar un Taylor. A eso de ahí le vamos a aplicar un Taylor. Entonces nos va a quedar 4 pi seno de teta
Por lo que resulta finalmente que, por lo tanto, la corriente es Q omega sobre 4pi seno de teta en de teta. Ya, entonces, noten lo siguiente, como que este paso no es necesario. O sea, es como, me resulta más fácil verlo así, pero esto de acá a acá es simplemente por algún teorema que no recuerdo el nombre. Así que, súper, tenemos la corriente que circula ahora en este anillo. Bueno, un anillo cualquiera de esta esfera. Entonces, ya, tenemos ese resultado y con eso, bueno, nos encontramos ahora sí bien cuánto vale el campo eléctrico para un anillo generado al rotar esta esfera. Entonces, en la parte C nos están diciendo, bueno, obtenga el campo magnético total producido por el cascarón giratorio. Entonces, ¿cuál es la idea? Sabemos el campo que me genera este anillo, sabemos cuál es la corriente de este anillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es sumar todos los anillos, ¿cierto? Entonces vamos a nos vamos a recorrer todo el ángulo teta. Entonces, en la parte C, nos preguntan, bueno, ¿cuál es el V total en el centro del cascarón? Entonces, ya, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos que un trocito de campo magnético, mu 0 medios, y sobre R seno cuadrado de teta en catongo. Es lo que tenemos acá. Es eso. Y ahora sabemos cuánto vale I, que es la expresión que tenemos ahí arriba. Entonces esto va a ser 2R, 4pi, seno cubo de teta en de teta. Y esto está apuntando a la dirección K. Entonces, bueno, el campo magnético total es la integral de, de ese bicho, ¿sí? Entonces, em, bueno, notemos que esto no depende de teta, así que lo voy a sacar fuera de la integral. Aquí a mu 0,2R, q omega sobre 4pi, la integral de seno cubo de teta en de teta. Y todo esto en la dirección catongo. Ahora, ¿cuáles son nuestros límites de integración? Es, bueno, queremos recorrer toda la esfera. Entonces, teníamos un anillo por ahí. Entonces, queremos recorrer toda la esfera. Y para ello es, bueno, queremos ir desde acá, teta igual a 0 a teta igual a pi. Entonces es de teta igual a 0 a teta igual a pi. Y noten ahora que la dificultad radica en determinar esta integral. Y ahí tienen varios caminos. La primera que pensé es como integrar por partes. Pero tienen otro. Esto lo voy a llamar A. No le quise poner I de integral porque usamos I para la corriente eléctrica. Entonces, determinemos cuánto vale esta integral. A es de 0 a pi, seno cubo de teta, ¿cierto? Pero esto yo lo puedo escribir como seno cuadrado de teta, seno de teta. Y el seno al cuadrado yo lo puedo escribir como 1 menos coseno al cuadrado de teta, seno de teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué ganamos? Es que nos quedan dos integrales muy simples. 0 a pi, seno de teta
menos 0 a pi, coseno cuadrado teta, seno de teta, de teta. Entonces, ya, la primera integral, bueno, sabemos cuál es la primitiva de seno. Y de acá, nota lo siguiente, esto es una derivada. ¿Qué pasa si yo derivo menos coseno al cubo de teta? Nos queda, y para botarlo ahí. Entonces ahí nos quedaría menos coseno al cuadrado de teta por la derivada de coseno, que es menos seno de teta. Entonces tenemos que es una integral directa. Entonces, evaluamos estos bichos simplemente. Entonces, la em, primitiva de seno es menos coseno. Evaluado en 0 a pi. Menos coseno al cubo de teta tercios evaluado de 0 a pi. Entonces, lo primero me queda menos coseno de pi, que es 1, menos coseno de 0, así que esto queda 2, menos un tercios y lo mismo, coseno al cubo de pi, bueno, va a ser menos 1, con el menos de 1 de afuera, es 1 más 1, entonces nos queda 2 menos 2 tercios. Ya 3 por 2 6 menos 2 es 4 tercios. Entonces, por lo tanto, el campo magnético total está dado por mu 0 sobre 2r4 pi q omega por 4 tercios en la dirección catongo. Y juntando y que quede un poquito más bonito, mu 0 q omega 6 pi r. Entonces, con eso respondimos la P1. La P1, que era que esta pregunta, voy a subir, era la modificación de una pregunta del control de un profe, de sabe el profe, en si no me equivoco, del año pasado. Pero el profe hizo la misma pregunta, pero un, con un disco. Entonces, con un disco que gira. Lo podrían maraquear. Entonces, la modificación es que ahora es una esfera. Y no queda nada terrible. Así que eso con respecto a la P1, que era la pregunta pendiente del auxiliar anterior. No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? Ya veo tres manitos arriba, ya bajaron a dos. Así que ya, súper. Espero que todo bien, todo bien. Entonces, ya. Em, Denme un segundo. La verdad es que les cuento así como, estoy urgido por si se conectara el profe y va a ver que estoy grabando. Cuando me pidió que no, pero ya nada que hacerle. Entonces, pasemos ahora a lo que sería el auxiliar 13, que lo nuevo, que lo que vamos a ver es ley de Ampère. Entonces, un resumen muy express de lo que vamos a ver ahora es, ok, tenemos este bicho que es ley de Ampère. Y bueno, ¿qué nos dice la ley de Ampère? Es lo siguiente, en su forma diferencial,
en su forma diferencial. B es mu 0J. Y bueno, esto es casi la cuarta ecuación de Maxwell, solamente que la ley de Ampère aplica cuando los campos, tanto magnéticos o los campos eléctricos, no varían en función del tiempo. Y nuestro J es un vector de corriente estacionaria, es decir, em, cumple que la divergencia punto J es igual a cero. Entonces, ya, este bicho en su forma diferencial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, ok, integremos esto sobre una superficie y más vamos a recorrer el teorema de Stokes, que espero que ahora sí ya hayan visto estos teoremas en CAA. Entonces, ya, cuando hacemos eso, tenemos cruz B, punto ds, es igual, bueno, mu cero. No, antes de eso tenemos eso. Y bueno, ahora si aplicamos el teorema de Stokes, la integral de superficie de el rotor del campo magnético pasa a ser una integral de línea B.dl. Y por otro lado, la igualdad tenemos J.ds. Entonces, que lo que tenemos, por lo tanto, es la ley de Ampère en su forma integral nos dice que lo siguiente, de L es igual a mu cero por la corriente encerrada. Y esto encerrado, la corriente encerrada, ¿por qué? Bueno, está encerrada por lo que se llama un loop amperiano. ¿Ya? Entonces, noten que esto de acá es análogo a lo que hacemos con la ley de Gauss para el campo eléctrico, solamente que en este caso estamos trabajando con un rotor en vez de una divergencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Recordemos un poquito de ley de Gauss, que la ley de Gauss, bueno, siempre se cumple, pero son muy poquitas las veces que es útil. ¿Y cuándo es útil? Cuando hay simetrías. En este caso, ley de Ampère es exactamente lo mismo. Ley de Ampère siempre se cumple cuando hay campos magnéticos, campos eléctricos constantes en el tiempo. Em, ok, siempre se cumple tomando esa condición, pero nos va a ser útil sí o no dependiendo si hay simetrías. ¿Ya? Entonces, em, un ejemplo bien express de, de ley de Ampère. Entonces, ¿cuál es el típico ejemplo? Es qué pasa con un cable infinito. Nosotros calculamos en la auxiliar anterior el campo magnético generado por un cable infinito. Veamos qué nos dice ley de Ampère. Entonces, bueno, sabemos que por regla de la mano derecha, el campo magnético va a lo largo de phi. Entonces, por simetría del problema, por simetría geometría, eh, el campo magnético depende de la distancia r y va en la dirección phi tongo, ¿sí? Entonces, mm, a esta integral de acá se le llama circulación y usualmente se nota con la letra gamma, b.dl. Y en este caso, de manera bien expresa, voy a hacer esto. Si hacemos esta integral, nos queda 2pi r por b. Y esto es mu cero por por la corriente encerrada. Por lo tanto, el b son de r es mu cero i 2pi r en phi tonco. Entonces,
noten, por la ley de Biot-Savart nos queda un costo mucho más largo que esto que sale en una línea, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de ley de Ampère, ¿ya? Insisto, es un análogo a campo eléctrico con ley de Gauss. Bueno, ley de Ampère es lo mismo, solamente que para el campo magnético. La única diferencia es que ahora vamos a trabajar con un rotor y por lo tanto el teorema que vamos a usar no es el teorema de la divergencia, sino que es el teorema de Stokes. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Todo bien? ¿O algo que no haya quedado claro? Y una duda, Diga. ¿el DL es según el campo? El DL es, bueno, el DL está dado por nuestro loop amperiano y va a depender cómo se distribuye la corriente, qué loop nos vamos a dar. Y en este caso, el DL es R de phi, L elección phi, donde nuestro DL está dado por este loop que nos damos, DL. Entonces, dependiendo de cómo queramos encerrar las corrientes, vamos a tener loops usualmente circulares o cuadradas. Ya, es como cuando nos dábamos como una superficie gaussiana. Sí, es lo mismo, solamente que ahora en vez de una superficie nos damos un loop. Ya, que siempre es DL. Em, claro, claro, por teorema de Stokes nos queda, ya es que es bonito este teorema de Stokes. ¿Qué nos dice? Si queremos ver básicamente lo que nos dice el teorema de Stokes es, ya, consideremos una superficie y tenemos cosas rotando, algo de este estilo. El teorema de Stokes nos dice que, bueno, si queremos calcular eso, es lo mismo que consideremos cómo rota el contorno de la superficie, ¿ya? Y por eso pasa a ser un DL. Ah, ok, gracias. Aquí, ya. Así que eso, entonces comencemos con los problemas. Denme un segundo que quería como cambiar un poquito el orden. Quería comenzar con la P3, que es relativamente un poquito más amigable para discutir este asunto, según yo. Entonces, denme un segundo. Quiero comenzar con la P3 y después vemos la P2. Sí, también es amigable, pero siento ya que la P3 es como mejor para partir. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo la P3? Nos dice, considere tres distribuciones como se muestra en la figura, un bloque de ancho W y una densidad volumétrica de corriente J1, un cable infinito de radio R, una densidad de corriente no uniforme J2, donde R es la distancia desde el eje al cilindro y alfa una constante. Ah, una constante. El bloque se encuentra en una instancia D el bloque se encuentra en una instancia del cilindro y se coloca un alambre con corriente I a una instancia S del centro del cable, tal cual como sale en la figura. Entonces, en la parte A nos dicen calcula el campo magnético generado por el bloque de ancho W fuera de él. Entonces, en la parte A nos preguntan sobre el campo magnético que genera este bloque de ancho W por la parte fuera de él, considerando que este bicho trae una densidad de corriente J1 que va en la dirección Z tongo, en donde Z tongo es un vector que sale de la pantalla y tongo X tongo. Tenemos ese triplete. Ya, entonces nos preguntan por el campo magnético fuera de este bloque. Ya, entonces primero tenemos que ver simetría del campo magnético, hacia dónde está apuntando, al igual que hacemos con el campo eléctrico para ley de Gauss.
decíamos, ya por simetría va en la dirección radial o algo por el estilo, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. El campo magnético sí tiene, cuesta un poquito más de verlo porque tenemos que seguir la regla, una regla que es la regla de la mano derecha. Entonces, veamos qué pasa. Por regla, mano derecha, más simetría. ¿Qué podemos decir del campo magnético? Entonces, voy a buscar esto de nuevo. Entonces, tenemos que J1 es de este estilo, es un vector que sale de la pizarra. Entonces, veamos qué nos dice la regla de la mano derecha. Si ustedes ponen la mano derecha en la pantalla, el pulgar siguiendo la corriente, pueden ver que los dedos por la parte de arriba nos apuntan hacia allá y por la parte de abajo apunta por acá abajo. Y em, necesito saber si le está saliendo eso. O sea, por regla de la mano derecha ponen el pulgar en la pantalla, los dedos, bueno, que ustedes saben que quieren cerrar. Si tenemos una corriente por un cable, imaginen que fuera un cable, sabemos que es un loop, como lo que vimos ahí arriba, que es un loop. Pero en este caso no podemos seguir un loop porque, bueno, tenemos infinitos cables, por así decirlo. Entonces, el campo magnético sí o sí va a ir en una dirección por arriba y solamente una dirección por abajo. ¿Le está saliendo la regla de la mano derecha? Pregunta abierta. No caché. ¿Puedes Em, repetir? ya, primero con eso. Sabemos que por él en la mano derecha, para un cable, si ustedes ponen el pulgar que sigue al cable, los dedos van a seguir lo que sería el campo magnético y el campo magnético es de este estilo, ¿cierto? Sí, Sí. Ya, súper. Entonces, apliquen eso mismo a este caso, solamente que el cable está apuntando, está saliendo de la pizarra. Entonces, de la pantalla en este caso. Entonces, cuando ponen la mano derecha con el pulgar siguiendo esta corriente J, los dedos quieren hacer el loop, ¿cierto? Pero no pueden hacer el loop porque significaría que entrarían en esta región. Dame un segundo. Un segundo ya. Es como típico con esta tablet que a veces deja tomar el lápiz. Lo voy a dibujar con amarillo. Cuando hacen el loop, bueno, como que la regla en la mano derecha les dicen que el campo magnético hace eso, ¿cierto? sí. Sí, ya, súper. Pero noten que esto de acá está prohibido porque seguimos dentro del material. Entonces lo que sobrevive es esto de acá y lo que es eso de abajo. Entonces ahí por argumento de simetría, bueno, como tenemos esta barra que es infinita, bueno, va a ser así y va a ser así. ¿Sí? Ah, gracias. Ya, bacán. ¿Se cacha ahora mejor? Sí, sí. Me confirman por el chat. Ya, espero que sí. Ya, bacán. Súper, súper. Ya, entonces, por regla de la mano derecha, más simetría, tenemos que el campo magnético va, bueno, depende qué tanto nos alejamos de esta barra, y va en la dirección X tongo, donde X tongo es eso. Entonces, bueno, noten lo siguiente, que estamos discutiendo. O sea, si yo considero mi centro como igual a cero ahí, entonces cuando I es mayor a W medios, va a ser
negativo. Y cuando estoy por abajo del bloque, va a ser positivo para que vaya la dirección X tongo, con X tongo hacia allá. Entonces, súper. Entonces, tenemos simetría del campo magnético. Entonces, veamos qué nos dice la ley de Ampère. Entonces, por ley de Ampère, tenemos nuestro bloque. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Es nos damos un loop amperiano. Recuerda qué pasa con el campo magnético, o sea, con el campo eléctrico, o uno veía simetría y luego se daba una superficie gaussiana. Ahora nos vamos a dar ya no estamos encerrando con una superficie, con un volumen, sino que estamos encerrando con una superficie que genera una línea, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro loop amperiano en este caso? Va a ser, consideremos el siguiente. Ese es un loop amperiano, ¿ya? Em, entonces, ya. Noten que la corriente que estoy encerrando sería la corriente asociada a esta parte, ¿cierto? Entonces, ya. De este loop amperiano, nosotros tenemos que darle cómo recorremos este loop. Porque cuando calculamos este bicho, va a depender de nuestra parametrización de cómo se está recorriendo este loop. Porque se puede recorrer en sentido horario o en sentido antihorario. Y bueno, la verdad es que no, siempre y cuando sean concisos con los signos no hay ningún drama, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Queremos que esta superficie, el vector que define esta superficie, vaya en el mismo sentido de la corriente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, queremos que este sea nuestro vector ds. ¿Ya? Y bueno, si nos seteamos, y porque ese vector de S para que vaya en el mismo sentido que la corriente. ¿Ya? Entonces, cuando seteamos este vector que define esta superficie, esta área, por regla de la mano derecha nos estamos diciendo cómo recorrer este loop. Entonces, si ponen de nuevo el pulgar siguiendo el DS, les obliga a seguir el loop de manera antihoraria. ¿Ya? Entonces, los vectores de S en este caso siempre van a ser regla de la mano derecha. Al igual que con ley de Gauss, el vector que definió una superficie era un vector que apuntaba hacia afuera. En este caso, nuestra regla de apuntar hacia afuera es que sea regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Entonces, ok, a este, a este loop, supongamos que tiene L1, L2, L1, L2. Ya, esos son los largos. Largo L1, largo L2, largo L1, largo L2. Entonces, calculemos cuánto vale la circulación. B.dl. ¿Y cómo nos va a quedar la circulación? Bueno, es recorrer en el campo magnético sobre este loop. Entonces, em, voy a hacer lo siguiente porque no quiero hacer como el cálculo rápido, es para que se cache bien. Este trocito de acá lo voy a llamar 1, a este 2, a este 3 y a este 4. Ya, entonces, si quiero hacer esta integral, bueno, va a ser la integral sobre el trocito 1, B, que va en la dirección X tongo,
punto el de L de 1, que va a la dirección X tongo, más recorro el trocito 2, mi X que va de L2 en Y tongo, punto TL4 y tongo. Ya. Entonces, al hacer esto, esta integral, ¿qué nos dice? Es recorrer, bueno, hacer el producto punto del campo magnético, punto el dl. ¿Cómo se recorre esto? El campo magnético, punto, ¿cómo se recorre eso? El campo magnético, punto, sería eso. 2 y 4 serían cero por B o no. 2 y 4 sí es cero. Efectivamente. Bacán. Entonces, ya, súper. Acá lo tenemos como de manera bien general. Y nota lo siguiente. La integral 2 el camino 2 que es S, y la integral 4 el camino este, nos va a dar cero porque noten que el producto punto X tongo punto Y tongo es cero. Y eso es porque son perpendiculares. Así que este bicho es cero, este bicho es cero. Em, y uno y 3 ya. Y ahí me falta un signo porque sabemos que la parte de arriba va hacia la izquierda. Entonces, cuando hacemos la circulación, bueno, nos va a quedar el B, en este caso es constante. Nos va a quedar B eh, por L1 más B por L1. Es decir, como el B en este caso es constante, nos va a quedar B aquí L1 y B en L1. Entonces ya, súper. Tenemos que entonces la circulación es dos veces BL1 y ahora imponemos que esto es igual a mu veces la corriente encerrada. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestra corriente encerrada? Entonces, déjenme dibujar la situación de nuevo. Ale, Diga. una duda, ¿por qué la habíais separado en L1 y L2 y no 1, 2, 3, 4? O sea, siguen siendo ¿O un qué 2 3 sería L acá? 4, pero el L es cuánto vale, L1 es cuánto vale este trocito de acá. Y L2 es cuánto vale este trocito de Ah, acá, la distancia. ya ahí valen lo mismo, ¿no? No, L1 y L2 son arbitrarios, solamente que la integral que sobrevive está asociado a L1. Y bueno, como ves constante, al menos acá, al menos ahí, em, cuando uno integra de L, les va a quedar el largo L1. Lo mismo acá abajo, les quedan L1. Este de acá arriba y este de acá abajo, esos sí son iguales porque estoy considerando que es un rectángulo. Ya, ok. Gracias. Aquí. Ya, entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué nos quería ahora determinar? ¿Cuánto vale la carga encerrada? Entonces, perdón, la corriente encerrada. Entonces, denme un segundo. Ahí sí. Tenemos eso. Nos dimos nuestro loop amperiano. Y lo que viene a ser I encerrado es cuánta corriente estamos encerrando acá. Eso sería I encerrado. Entonces, eh, ¿cómo calculamos eso? Bueno, es J.ds, nuestra corriente encerrada,
Y esto sería, mm, bueno, el J nos dicen que es J 1 en Z tongo, punto un DS, que es de X, de Y, donde tenemos, recordemos que esto es X, Y, Z tongo, y eso en Z tongo. ¿Ya? Y nota lo siguiente, o sea, ¿dónde sería nuestro límite de integración? El X sabemos que va desde de 0 hasta L1 y el Y tiene que vivir acá. Entonces, eso es de 0 a W. Entonces nos va a quedar, ok, J1 L1 por W. Entonces la circulación 2B L1 mu 0 por la corriente encerrada J1 L1 W. Por lo tanto, tenemos cuánto vale, de acá podemos despejar cuánto vale este campo magnético, que va a ser mu 0 J1 W medios. Y por lo tanto, el B, que depende de I, es este bicho. Por arriba va a ser negativo, mu 0 J1 W en la dirección X tongo. Y por abajo del bloque es un medio J1W en X tongo, positivo. Esto es cuando I es mayor a W medios, W medios. Entonces, ¿qué? Acá estamos describiendo de forma general lo que habíamos dicho, que el campo magnético va en esta dirección, por arriba, y va en esa otra dirección, por abajo. Y súper, tenemos el campo magnético generado por este bloque. Entonces, noten cómo trabajamos la ley de Ampère. Nos dimos una superficie que la superficie pasa a ser en este caso una integral de línea por teorema de Stokes. Y simplemente recorrer el V, cómo se comporta el V en este trayecto, en ese trayecto, en ese trayecto, en ese trayecto. ¿Ya? Noten que acá, en este paso, yo les metí un golazo y nadie me discutió nada. Acá estoy asumiendo simetría, que el V acá como tamaño es igual que el B de acá, ¿ya? Y eso se puede argumentar por simetría. ¿Qué pasa si yo cambio la situación para el otro lado? Se mantiene exactamente igual. ¿El origen de las coordenadas está en la mitad del bloque? Sí, en este caso sí. Acá lo dije. Vamos a setear i igual a 0 ahí. Entonces, la parte de arriba va a ser negativo y la parte de abajo, es decir, la mitad de la mitad hacia abajo va a ser positivo. Y eso por regla de la mano derecha. Em, Entonces tenemos eso, nos dimos el loop y acá hay que tener cuidado, igual que antes con ley de Gauss. Bueno, tenemos que encerrar bien la corriente encerrada. Yo acá no puedo integrar desde 0 a L, o sea, no pudo haber quedado como L1 por L2. Bueno, porque la corriente encerrada no vive en todo este rectángulo, sino que vive en este más chiquitito que es dado por el espesor WD. ¿Ya? Y tenemos súper el campo magnético generado por esto. Mm, ya, les quería mostrar una herramienta bacán, pero eso va con la P2, ahí va a tener un poquito más de sentido. Les quiero mostrar esto que se llama la delta de Irak, que también apaña caleta y también apañaba harto para ley de Gauss. Solamente que puede ser más engorroso, puede que no, pero lo voy a comentar después. Ya, entonces, en la parte B, que nos están preguntando en la parte B, calcula el campo magnético generado por el cilindro de radio R fuera de este cilindro. Ya, entonces, en la parte B nos preguntan, bueno, ¿cuál es el campo magnético generado
por el cilindro. Y, ok, ya, mejor intento. Tenemos este cilindro. Y bueno, nos dicen que J2 es menos alfa R en Z tongo. Ahí. Ya, entonces, em, ¿qué podemos decir por simetría más regla de la mano derecha? Ya, sabemos que el vector corriente en este caso es un vector que entra a la pantalla, pero olvidémonos un poquito de eso. Supongamos que no. Supongamos que no. El- Supongamos que no. Y esto es netamente para que vean que la ley de Ampere es consistente con el signo. Supongamos que no. Entonces, por simetría más regla de la mano derecha, el campo magnético, bueno, si toman la regla de la mano derecha, toman el pulgar en este cilindro, los dedos están apuntando en la dirección fitongo, ¿cierto? Entonces, por regla de la mano derecha más simetría, el campo magnético es algo que depende de la distancia a la cual estoy de este cilindro, en la dirección fitongo, ¿ya? Insisto, supongamos que funciona así. Sabemos que la corriente efectivamente apunta hacia el centro y por lo tanto el campo magnético debería ser de manera horario, pero dejémoslo así para que vean que esto es consistente con el signo negativo que está en esta expresión, ¿ya? No se confundan con eso. Entonces, ya, por ley de Ampere, nos vamos a dar, ok, tenemos nuestro cilindro y nos vamos a dar el siguiente loop. ¿Por qué ese loop? Porque nos sigue esta simetría que vimos del campo magnético. ¿Ya? Entonces noten que en este caso tenemos eso como corriente encerrada. Entonces, supongamos que esto es una instancia R. Y bueno, nos están preguntando el campo magnético fuera de este cilindro. Entonces, ¿cómo nos quería la circulación? Con circulación me refiero a B.dl. ¿Cómo sería en este caso? El dl, bueno, armemos este bicho. El B es algo que vive en fitongo y el dl en este caso también es algo que vive en fitongo. ¿Y cómo nos va a quedar este en este caso? Bueno, por coordenadas polares tenemos el siguiente diferencial en la dirección fitongo. Y bueno, queremos recorrer todo este loop, así que es de 0 a 2pi. Entonces, súper. El B no depende del ángulo. Por simetría estamos asumiendo eso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este bicho? Podemos sacar el R, entonces va a quedar 2pi RB. Simplemente eso. Y ahora, bueno, eh, la circulación, este bicho B.dl, es igual a mu veces l- el vector corriente encerrado. Entonces, veamos cuánto vale y encerrado. La corriente encerrada. La corriente encerrada, recordemos que es J.ds. Y, ok, ¿cómo nos va a quedar este bicho? El J no, lo están dando y es menos alfa R en la dirección Z tongo, punto el ds. El ds, en este caso, queremos esta superficie.
Por lo tanto, ¿cómo nos queda este diferencial de superficie en polares? Es R de R de phi en la dirección Z tongo. ¿Ya? Note lo siguiente, note lo siguiente. ¿Por qué queda esto? Porque el DS también perfectamente puede ser negativo, pero noten que como nos dimos este loop, en específico este sentido para recorrer este loop, por la mano derecha, el DS es un vector que apunta fuera de la pantalla. Por eso queda positivo. En caso de que este bicho estuviera recorriéndose en sentido horario, el DS queda dentro de la pizarra. ¿Ya? Entonces, ok, tenemos esto. Ahora nos queda setear los límites de integración. Primero, el DR. ¿Dónde vive el DR? ¿Es desde cero, de cero, de 0 a R o de 0 a R mayúscula? Pregunta abierta. Hasta R mayúscula. Sí, súper, hasta R mayúscula. Queremos encerrar a esta corriente. No es desde 0 hasta R chiquitito porque acá afuera no hay corriente. Entonces, hasta R mayúscula, súper. Entonces nos va a quedar desde 0 a R mayúscula. Y el ángulo queremos recorrer todo desde 0 hasta 2pi, darse una vuelta. Así que es de 0 a 2pi. ¿Y cómo nos va a quedar este bicho? Es menos 2pi alfa, no hay nada que dependa del ángulo, R cubo tercios. ¿Ya? Entonces, súper. Entonces, por ley de Ampere, que nos dice que la integral de camino del campo magnético es igual a mu veces la corriente encerrada, R cubo. Entonces, de acá, por lo tanto, B es igual a mu 0 alfa tercios R cubo sobre R. R cubo tercios sí, y por lo tanto, el vector campo magnético es igual a menos un tercio mu 0 alfa R cubo sobre R en Citongo. Entonces, note lo siguiente, note lo siguiente. Lo primero es el signo. Nosotros, ya, lo que le estaba comentando, acá sabemos que el J apunta dentro de la pizarra, por lo tanto, el campo magnético por la mano derecha tendría que ser de manera horaria, ¿ya? Pero les dije, asumamos que no, y que este bicho no arregle el signo por sí solo. Entonces, asumimos que es fuera de manera antihoraria. ¿Y qué nos está diciendo? Este signo negativo que sale por la corriente nos está diciendo que el campo magnético efectivamente va en sentido horario, ¿ya? En contra de nuestro fitongo, que el fitongo va en sentido antihorario. Así que eso con respecto a la B, quedan muy poquito tiempo, quedan 4 minutos. Ya, entonces yo creo que el tema de la delta Irak lo voy a dejar pendiente. Veamos la parte C. Determine la fuerza por unidad de largo que siente el cable con corriente I. Entonces, la parte C es juntar toda esta información que tenemos. La parte C nos está diciendo, bueno, calcule la fuerza por unidad de largo. Entonces, ya, tenemos esta configuración. Tenemos acá un cable con corriente I que está a una distancia S. Tenemos eso que está a una distancia D. Entonces, la pregunta es, bueno, este cable ahí va a sentir una fuerza. ¿Por qué siente una fuerza? Bueno, porque hay un campo magnético en esta zona. Veamos cuál es ese campo magnético. Entonces, el campo magnético que siente el cable está dado por
el campo magnético que genera el bloque más el campo magnético que genera el cilindro. Entonces, el campo magnético que genera el bloque lo calculamos en la parte anterior, en la parte A, y bueno, el cable viene en esta región, así que es esta expresión en positivo, 1 medio mu0J1W, mu0J1W en X tongo, más el campo que genera el cilindro en este caso. Noten lo siguiente, noten que habíamos dicho, ok, como la corriente está entrando a la pantalla, el campo magnético es horario. En específico, en ese punto de ahí, donde está el cable, va la dirección más X tongo. Entonces nos va a quedar más 1/3 mu 0 alfa R cubo sobre R en X tongo. ¿Ya? Ahora, acá un ligero detalle. Estamos a una instancia S, ya no es una instancia de R arbitraria, así que el R deberíamos evaluarlo en la instancia S. Eso de ahí. Entonces, súper. Tenemos el cuánto vale el campo magnético total. Entonces, veamos este bicho de lado. Veamos visto de lado este sistema. Tenemos nuestro cable. Bueno, acá va el cilindro y arriba va el bloque. No lo voy a dibujar, qué horrible. Tenemos eso. Entonces, ya. Acá tenemos nuestro cable con corriente I. Noten que esto sería nuestra dirección Z. Esta es nuestra dirección Y. Y esta sería nuestra dirección X tongo. Oh, no, esa no es nuestra dirección X tongo. Nuestra dirección X tongo va entrando. Y eso cumple bien el triplete de la regla de mano derecha. Entonces, ya, para ir terminando, note lo siguiente. El campo magnético en este caso, campo magnético es un vector que entra a la pantalla. Va en la dirección X tongo. Y es este campo magnético que me va a hacer, y debido a que hay una corriente eléctrica en este cable, que este cable va a sentir una fuerza. ¿Ya? Y recordemos rápidamente cómo calculamos esta fuerza. Bueno, consideremos un trocito largo L. Ya estoy cerrando, estoy cerrando. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos este bicho? Esto es corriente eléctrica, cruz B, y recorremos dónde está el cable, ¿cierto? Entonces, en este caso, el vector corriente eléctrica es un vector I que va en la dirección Z tongo, cruz, nuestro campo magnético que va en la dirección X. Entonces, para acotar, la matraca voy a decir eso, B en X tongo, B en X tongo. Y DR viene a ser de Z, que es donde tenemos que recorrer el cable. ¿Y cuáles van a ser nuestros límites de integración? Bueno, es de 0 a... No, ya, de 0 a L. Noten que el campo magnético es una constante, la corriente es constante, la puedo sacar de la integral sin ningún problema. Así que nos va a quedar I, B, la integral de 0 a L, de Z cruz X tongo. ¿Y cuánto me da Z cruz X tongo? Por regla de la mano derecha es I tongo. Esta de acá es I tongo. Entonces, súper, nos va a quedar entonces que esto es I, B por L en la dirección I tongo. Por lo tanto, la fuerza que nos están preguntando sería fuerza magnética por unidad de largo dividido en L. Voy a escribir así con minúscula. Es simplemente la corriente por V en I tongo.
Esto quiere decir que es I por todo este bicho que tenemos ahí arriba. Un medio mu 0 J1W más un tercio mu 0 alfa R cubo sobre S en la dirección Itong. Entonces, súper, súper. Ahí respondimos todo lo que sería P3. No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, ya, súper bacán. Ya, espero que se cumpla para los demás. Ya, entonces ahí respondimos lo que sería P3. Entonces, ya, P2. em, ya estoy viendo el chat y me preguntaron consulta. El martes hay ejercicio. La verdad es que no tenía ni idea. Pero me preguntaron que, o sea, me dijeron que la próxima semana es el ejercicio y hasta dónde entraría. Y dije que tengo pendiente preguntarle al profe para que avise con anticipación. ¿Ya? Así que de momento sí, sí hay ejercicio. Entonces, ya, les quiero comentar algo con respecto a la P2. La P2 es este problema, dice, ya, considera un cilindro de radio R, longitud infinita, em, longitud infinita por el cual fluye una corriente superficial de densidad tanto. Esto, calcula el campo magnético en todos los puntos del espacio. Esto técnicamente ya lo hicimos, solamente que ahora la diferencia es que está netamente en la superficie. ¿Ya? Y quiero comentar lo siguiente. Ya, un truco que apaña. Ahí, perdón por los minutitos que estoy tomando con esto, perdón, perdón. Pero esto es un truco bien bonito. Bueno, cuando uno encierra corriente, quiere calcular este bicho, donde tenemos eso. Pero en este caso, que tenemos una corriente superficial, uno lo puede hacer normal, pero hay un truco muy, muy bonito, que esa corriente superficial yo la puedo escribir de la siguiente forma, considerarla como si fuera volumétrica por el vector K y decirle dónde está esta corriente volumétrica, o sea, esta densidad de corriente superficial. En donde esto de acá es lo que se llama delta de Dirac. Entonces, déjeme introducirle rápidamente lo que es la delta Dirac y cuál es la gracia de este bicho. La delta Dirac no sé, es como una función muy, muy random. Va al infinito cuando x es igual a cero y cero en caso contrario. ¿Cuál es la gracia de este bicho? Que cuando uno la pasa a llevar por la integral, y tenemos eso con un arbitrario, debido a la delta Dirac nos queda simplemente la función evaluada. Entonces, dicho eso, en este caso la corriente encerrada es, bueno, le estoy diciendo que es K R menos R, se da en una superficie y en esta superficie la integran de menos infinito a infinito, bueno, les va a quedar simplemente lo que correspondería, ¿ya? Perdón, me atoré. Entonces déjenme argumentar un poquito más, esto de manera bien rápida. ¿Cómo nos quedaría en ese caso de la P2A? Entonces, esto es J.ds. En este caso tenemos un cilindro de cero a infinito en R. Vamos a recorrer eso. Esto sería K1 en delta R menos R. Estamos diciendo que la distribución superficial está en un radio R. Z tongo punto nuestro diferencial de superficie en Z tongo. Y noten que cuando integramos, bueno, no hay nada que depende del ángulo. Y nos dice, bueno, cuando pasamos por la delta de Dirac, nos dice que evaluamos este bicho en R, así que queda
2πr K1, que es lo mismo que sale por intuición. ¿Ya? Entonces, les quería comentar eso. En las otras auxiliares que me toquen, voy a tratar de meterles un problemita de eso para que profundicemos la Delta Irak, como para que tengan como otra herramienta. Eh, con respecto al ejercicio de todas las semanas, no, no son todas las semanas. ¿Cuándo tuvieron el último ejercicio? Ya no me acuerdo, pero no son todas las semanas. Así que em, eso, chicos, chicas, no sé si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro. Ya, espero que no haya ninguna duda. Entonces, súper, le voy a dejar de grabar. Ahí veo